digno de recibir hoy esa canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo.
mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Y llevar tu amor al mundo. Y llevar tu Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Hoy es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé que mi esperanza está en él. Escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme soy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé que mi esperanza está en él. Oh, 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 oh.
una vez más. Cristo, el que salva, la esperanza. Eres nuestra esperanza de vida. Está en él. Tú eres nuestro Cristo, nuestro Salvador. Cristo, Tú eres la luz del cielo, luz del cielo, nuestro Rey eterno, Rey eterno, nuestro amigo fiel. amigo fiel. Puedes concientizarlo y cantarlo con nosotros. Amigo fiel. Amigo fiel. Amigo Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Gracias por lo que tú haces por nosotros y en nosotros. Te honramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que cada vez más podamos acercarnos, Señor, a lo que tú quieres para nosotros, que podamos comprender tu corazón, que podamos cada vez más conocer las medidas de tu amor, Señor, para que todo temor, toda orfandad, toda desesperanza, toda tristeza prolongada pueda ser desarraigada de nuestros corazones. Aún en los tiempos de duelo, háblanos de tu eternidad, Señor, para que valoremos aún a la muerte de la forma correcta. Señor y Dios, guíanos y ayúdanos. Abre nuestros ojos a la palabra y que así como a los discípulos camino a Emaús, Señor, tú dice que a ellos les ardía el corazón por dentro mientras oían tu palabra. Oramos para que en este tiempo pueda arder nuestro corazón por tu palabra. Pido que bendigas a mis hermanos, Señor, y que nos des esa gracia sobrenatural para comprender lo que quieres hablar hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con la esperanza. Vamos a hablar acerca de cómo podemos sacar la desesperanza de nuestro corazón y salir de este tiempo con esperanza. Te advierto de plano, te anuncio que
que puede ser incómoda algunas cosas que vamos a hablar, pero va a ser de mucha bendición para tu vida. Y no voy a arrancar de lleno con la palabra, sino que voy a plantar una introducción en la que vamos a poder comprender el pensamiento y entender cómo funciona la desesperanza, y luego vamos a ir a la Biblia. Y por último vamos a tener un tiempo en el que va a depender de ti. Lo que vamos a conversar, lo que voy a compartir contigo va a darte herramientas, pero si tú no las pones en práctica, es posible que la prédica en sí no tenga mucho poder. Pero hay mucho poder en la sabiduría que está encerrada en la palabra que te vamos a dar, y hay mucho poder en tu relación con Dios cuando tú aplicas lo que recibes. De hecho, el poder que vemos en la palabra se activa en la mayoría de los casos cuando decidimos obedecerla. Y te reto a esto. Yo sé que con una enseñanza no voy a sacar la desesperanza de tu corazón, sería maravilloso, pero va a depender de ti, de que tú aceptes el mensaje, de que tú lo abraces y de que tú luego pongas en práctica los principios que voy a enseñarte. Voy a enseñarte 5 principios que son realmente poderosos y que son maravillosos, y que a mí mismo me han sacado de este estado de parálisis al que nos lleva la desesperanza. Así que voy a hablar contigo, voy a compartirte la introducción, vamos a hablar de la palabra de Dios, lo que nos enseña la Biblia al respecto, y luego los 5 principios que te van a permitir, solo si los aplicas, salir de la desesperanza. Muy bien, y obviamente oro con todo mi corazón para que no solamente puedas aplicar los principios, sino que tu deseo sea salir de la desesperanza. Entonces, bueno, comenzamos. Desde muy jóvenes nuestro pensamiento se va alineando a relaciones, ¿no? Transacciones, por ejemplo, la relación de causa-efecto. Nos pasa, por ejemplo, con mi bebé, con Alana. La teníamos cargada en estos días y tiene la maña de pegar, está pegándonos a todos. Entonces, ahora mismo cuando ella me pega, yo digo, no, mi amor, no lo hagas, y me vuelve a pegar. Si yo la coloco en la cuna, ella no le gusta, obviamente si está en los brazos de papá o de mamá o de las hermanas, no le gusta ser llevada a la cuna. Es como una especie de regaño en ese momento. Entonces ella entiende que cuando me pega, yo la llevo a la cuna. Entonces, como ella no quiere ir a la cuna, deja de pegarme. Pero al principio es como, ¡pam!, te pego. Entonces la pongo en la cuna y llora. Pasa un ratico, la cargo de nuevo y ¡pam!, me pega, la vuelvo a poner en la cuna. Hasta que ella entiende la relación causa-efecto. Si yo hago esto, va a pasar esto. Si hago esto, va a pasar esto. Nos pasa también cuando, por ejemplo, el bebé, tú le das algo que él soltó, un juguete, por ejemplo. Él lo suelta, tú lo recoges y se lo das. Entonces ya ahora lo suelta a propósito para ver qué pasa. Lo suelta, se lo recoge y se lo da. Lo suelta, se lo recoge y se lo da. Bueno, pero está jugando conmigo. Es que él está probando esta relación causa-efecto. Si yo suelto, tú lo recoges. Entonces comienza a jugar con esto. Luego de eso, aprendemos también otra relación que es súper importante. Es la relación esfuerzo-resultado. Lo vemos en los deportistas, por ejemplo, que están entrenando, haciendo un trabajo intenso, pero ven que el resultado se puede notar en su físico o incluso puede notarse en los tiempos. Si es un velocista, por ejemplo, él se nota que todo su entrenamiento le está permitiendo correr más rápido. Entonces él dice, me voy a seguir esforzando. Por ejemplo, un vendedor que dice, mira, estoy vendiendo esto, estoy teniendo tiempos de preparación, reuniones, hablar de esta forma, probar este método, y estoy vendiendo más. Entonces ahora quiero, obviamente, dedicarle más tiempo y más esfuerzo a estas cosas porque sé que están produciendo resultado. Cuando hay un resultado por nuestro esfuerzo, eso nos motiva a dar más. A veces el resultado puede ser monetario, puede ser ánimo, puede ser honra, puede ser reconocimiento. Hay muchas formas, pero definitivamente nuestro esfuerzo debe producirnos un resultado. Cuando eso pasa, entonces nosotros queremos esforzarnos más. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo mucho esfuerzo
y esfuerzo tras esfuerzo y no consigo el resultado. Normalmente me encuentro decepcionado, es como verlo, pero no le estoy viendo el queso a la tostada, o no tiene mucho sentido esto que estamos haciendo, o tal vez se está volviendo complicada la situación. Pero cuando esto se prolonga por mucho tiempo, cuando viene esfuerzo con una esperanza y no se cumple, esfuerzo con una expectativa y no se cumple, esfuerzo y no se cumple, cuando pasa mucho tiempo comenzamos a caer en un estado de desesperanza, que no es lo mismo a sentirlo de forma temporal, sino que es como un estado en el que uno dice, mira, no importa lo que yo haga, las cosas no van a cambiar. No importa cuánto esfuerzo invierta, el asunto no va a mejorar. No va a haber, o sea, no hay ninguna forma que yo pueda hacer algo para que esto mejore. Por tanto, no vale la pena que me esfuerce. Y este estado de desesperanza, que viene precisamente cuando va mucho tiempo en el que me estoy esforzando y no produzco el resultado que deseo, ese estado comienza a ser un estado de parálisis, en el sentido de que yo, al caer en este estado de desesperanza, mi mente dice, no vale la pena, no hay una relación clara entre esfuerzo y resultado. Por tanto, ¿para qué me esfuerzo? ¿Sí? Pasa en los matrimonios, ¿para qué me esfuerzo si ya no va a cambiar? ¿O para qué me esfuerzo si esto no va a funcionar? Pasa en la política, ¿para qué me esfuerzo si el gobierno no va a cambiar? O en la economía, ¿para qué me esfuerzo si a pesar de que me esforcé toda la carrera y estudié y me preparé, ahora no tengo la vida que se supone debería tener? Y pasa en muchas áreas de nuestra vida. Y seguramente tú te has sentido desesperanzado en este tiempo. Creo que la misma situación país, ¿no es cierto? Nos hace ver como, mano, ya hice de todo, he intentado de 1000 formas y de verdad no ha funcionado. Por eso ya no vale la pena seguir esforzándome. Es tan así que las estadísticas dicen que el 57% de los venezolanos no encuentra esperanza en Venezuela. Por eso cuando le hablas a la gente de esperanza en este tiempo, la gente piensa, esperanza es irme a otro país. Estoy haciendo todo lo que puedo para lo antes posible, cuando se me den las condiciones, o algunos sin plan y llegan a un nivel de desesperanza tal que la única esperanza que ven es salir del país de forma abrupta y salen sin planes, sin puertas abiertas, sin confirmación de Dios, sin un trabajo. Y muchas veces esta situación lleva a consecuencias muy graves. Ahora, mi intención no es hacer que te quedes en Venezuela. Mi intención es que puedas ver hasta dónde te puede llevar la esperanza. Sabemos que Dios puede mover gente a donde sea que la mueva, porque es su voluntad, pero también sabemos que hay gente que se mueve y toma decisiones en un estado de desesperanza. Y quiero explicarte cómo funciona la desesperanza. Primero, uno comienza a hacerlo personal. Mira, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar las cosas. De hecho, no solamente se lleva al personal de mi esfuerzo personal, sino que lo ataño a mi identidad. Mira, yo he fracasado tantas veces que realmente yo soy un fracasado. Mira, hemos intentado esto tantas veces que definitivamente yo no sirvo para esto. Y tal vez en algunas ocasiones pueda ser cierto el no sirvo para esto, pero si por ejemplo eres esposa, tú no puedes decir yo no sirvo para ser esposa. Si eres papá, tú no puedes decir yo no sirvo para ser papá, ya eres papá. Y si de repente es algo que te apasiona, como predicar o como hacer sistemas o como arreglar computadoras o hacer videos, no basta con un fracaso para que tú digas, mira, no sirvo para esto. Porque definitivamente todos de alguna manera fracasamos, pero la desesperanza te lleva a hacer ese fracaso personal, añadirlo a tu personalidad y a rendirte con aquello que tal vez Dios te llamó a hacer y con aquello que te apasiona. Pero no solamente va a nivel personal y a veces lo añadimos a nuestra identidad, sino que también comienzas a generalizar, lo haces pleno, de personal pasa a pleno. Es que no hay salida, es que las cosas no van a cambiar,
es que todo el país está mal, o es que aquí nada sirve, o esto se lo llevó quien lo trajo, o no hay nada bueno en este lugar, o no hay nada bueno en hacer esto, o no vale la pena guardarse para Dios porque no tiene sentido. Y ya no es algo personal, sino que comienzas a generalizar. Los que generalizan normalmente dan consejos a otros. Por ejemplo, tuvo un fracaso en el matrimonio y el matrimonio no sirve. Eso son puras ilusiones. Ya no es solamente que se quedan con un fracaso personal, sino que comienzan a proyectar el fracaso hacia otros y no ven esperanza en la vida de otros. No solamente esto, sino que el estado de desesperanza al que podemos llegar nos lleva también a hacerlo permanente. Aunque sabemos que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dice el refrán popular, pero sabemos que en la Biblia hay muchos casos en los que el pueblo de Israel o en diferentes etapas de la historia pasamos por circunstancias difíciles y esas circunstancias tuvieron un fin. Pero en el estado de desesperanza uno dice, esto nunca va a cambiar. Uno lo hace permanente, lo hace como si fuera eterno. Y ahí obviamente, ya cuando tú te denigras a ti mismo, cuando tú generalizas y dices que no, nada de esto funciona, y cuando lo haces permanente, definitivamente la conclusión lógica es, ¿para qué me esfuerzo? No voy a hacer nada, no tiene sentido nada. Podrías llegar incluso a decir, Señor, mátame, o a pensar, como muchos lo hacen, en el suicidio. Y ahora quisiera llevarte al pasaje de la Biblia que quiero estudiar contigo hoy, o a la historia, mejor dicho. Es la vida de Elías. Elías, siendo un profeta de Dios, viendo una victoria gigante y hermosa en algo que pasó increíble, inmediatamente después él le pide a Dios que lo mate por una circunstancia. Y quiero que veas cómo la desesperanza puede llevar a una persona a pensar de tal manera. Y también quiero que veas cuál es la reacción del cielo cuando alguien está en esta situación. Y cómo el Señor trata con estas personas para sacarlas de ese estado. Así que vamos a estudiar un poquito este pasaje de la Biblia, esta historia de la Biblia, y luego vamos a la conclusión, o a las herramientas, mejor dicho. Lo primero que quiero decirte es que el pueblo de Israel en ese tiempo, hablando un poco de contexto para quienes no conocen la historia, en el pueblo de Israel en ese tiempo el pueblo se había desviado del camino del Señor. Había muchos dioses, Baal y otros dioses, pero principalmente Baal en este momento. Y la adoración que Dios le había dado al pueblo de Israel, la forma de adorarle, tenía que ver con la Torá, con la ley, con la palabra del Señor. Pero el pueblo había decidido aceptar o abrazar otra fe. Y en Israel convivían la adoración a Dios, al verdadero, al Shaddai, al eterno, al Dios creador. Y también existía la adoración a este falso Dios Baal. Y este falso Dios Baal era promovido desde el gobierno. Lamentablemente Acab y Jezabel estaban promoviendo los altares a este Dios. Y no solamente promovían los altares a este Dios, sino que también pagaban a los profetas, los sostenían económicamente. Y obviamente era una relación muy conveniente entre ellos y los profetas. Pero la adoración a este Dios era terrible. Primero por la infidelidad para con el Dios verdadero, que lo sacó de Egipto y que hizo tantas cosas, pero también porque las prácticas eran horribles. Por ejemplo, si tú querías tener una buena cosecha, tú sacrificabas a tu hijo. Contra la pared era para Dios Moloch, pero contra Baal era que alentaban a la estatua, al rojo vivo, si era de bronce o de hierro, y ponían al bebé recién nacido en las manos de esta estatua. Era horrible, era atroz, era muy horrible. Y todas las prácticas de estos profetas eran horribles, se cortaban, salía sangre mientras invocaban a sus dioses. Era algo bastante grotesco. Y obviamente a Dios le repugnaba todo esto y sabía que le estaba haciendo daño a su pueblo. Por eso envía a Elías.
Elías va al Monte Carmelo y pasa algo increíble, porque me hace ver el carácter de Elías como un hombre valiente que se para frente a todo el mundo y todo un escenario en Primera de Reyes, todo un escenario increíble en el que él dice: pueblo de Israel, ya tienen que definirse si van a adorar a Dios, van a adorar a Dios, y si van a adorar a Baal, van a adorar a Baal, pero definitivamente ya no pueden seguir en dos aguas. Entonces convoca a todos los profetas de Baal, que eran cientos, y él dice: ok, este va a ser el día de definición, el que hable va a ser el Dios verdadero. Y le dice a ellos: maten su animal, pongan su altar y yo voy a hacer lo propio. Puso los dos altares y le dijo a Israel: pueblo de Israel, mírate la valentía que hay que tener para hacer esto. Pueblo de Israel, el Dios que envíe fuego del cielo, este es el Dios verdadero. Y entonces esta gente empezó a cortarse, a gritar para que enviara su Dios fuego del cielo. Y hago un paréntesis: no es que su Dios no tenía poder. Yo creo que ahí en la oscuridad y en los caminos de maldad también hay poder, como por ejemplo en tiempos de Moisés, que Dios convirtió la serpiente en culebra, la vara en culebra, y también los magos de Egipto pudieron hacer lo mismo. El asunto es que nuestro Dios tiene mucho más poder que ellos, y que Él limita, aprisiona, quebranta, tiene poder sobre ellos. Es el poderoso de Israel. Entonces cuando estos empiezan a cortarse y su Dios no envía fuego, Elías, aún que eran cientos de hombres, él estaba burlándose de ellos. Decía cosas: ¿es que acaso no los escucha? O está de vacaciones, o está en el baño, seguramente está en el baño y no los escucha. Y estaba burlándose de cientos de hombres que estaban haciendo actos frente al pueblo, tratando de demostrar que su Dios era el verdadero. Y en un momento dado, Elías se pone de pie y hace una invocación a nuestro Dios, al Padre Eterno, y el Padre envía fuego del cielo. Tremendo. Y esa victoria es realmente increíble, porque les animo a que lean la historia. Para los que no la conocen, y los que la conocen la puedan repasar. Es realmente asombroso lo que pasa. Pero pudiéramos querer que la historia terminara allí, pero no solamente termina ahí. Pasan unas cosas después. Después Elías dice, él había dicho antes que no iba a llover por un tiempo, 3 años creo, algo así. Y cuando llega aquí vuelve y dice que llueva y comienza a llover. O sea, demostraciones de poder impresionantes. Realmente impresionantes. Y cuando llega el momento de que Jezabel, la esposa macabra de Acab, se entera de todo lo que había pasado, dice esto: Primera de Reyes 19. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal, porque después de eso, él mató a todos los profetas de Baal. Una cosa muy, muy grotesca en ese momento. Entonces, Jezabel le mandó este mensaje a Elías, entre comillas: que los dioses me hieran e incluso me maten mañana si a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Y a pesar de haber visto todo el poder de Dios en ese momento, Elías reaccionó como: es demasiado complicado de explicar. Él dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Dijo: basta ya, Señor, quítame la vida.
porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces, yo he escuchado muchas explicaciones de este pasaje y he visto muchas cosas, muchas predicas al respecto, pero yo todavía no logro entender cómo un hombre que acaba de ver tanto poder de Dios, tantas señales de Dios, tanta maravilla de Dios y acaba de tener una victoria tan enorme frente a todo el pueblo, le huye a una mujer o a una persona. No es un tema de machismo, es a la palabra de un ser humano. ¿Cómo puede huir por la palabra de un ser humano cuando acaba de avergonzar a cientos de profetas porque no estaban siguiendo la verdad? Es difícil. Aún Elías llega a decirle al Señor que lo mate. Yo no sirvo para esto. Pero ¿cómo no va a servir si mira todo lo que acaba de pasar a través de ti? No lo ve porque está en un estado de desesperanza. Y la desesperanza lo lleva a generalizar, lo lleva a hacérselo personal y lo lleva a pensar que esto va a durar toda la vida. ¿Cuál era el resultado que Elías estaba esperando? Porque definitivamente fue increíble todo lo que pasó, todo lo que Dios hizo. Pero él estaba esperando, 1, que cayera el gobierno de Jezabel y Acab. 2, estaba esperando que Dios interviniera a favor de los profetas. Como bien dice la historia, habían matado a muchos profetas del Señor. El gobierno de esa época, a través de Acab y Jezabel, había acabado con los profetas del Señor. Solamente quedaba Elías de pie. Y él dice, a pesar de todo lo que hicimos, a pesar de todo este esfuerzo, a pesar de toda esa gente que murió, a pesar de todo lo que hicimos exponiéndome y siendo valiente delante del pueblo, a pesar de todo eso, esta gente no va a cambiar y me va a matar a mí también. Entonces ya había desesperanza en el corazón de Elías, tal que él mismo dijo de sí, mátame, que no sirvo para nada. O sea, soy igual o soy peor que mis antepasados. Y lo peor de la desesperanza es que te limita de poder ver la mano del Señor. Te limita de poder ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Te aprisiona, te lleva como a no hacer, básicamente te ata para que no puedas hacer nada y te mantiene preso, cautivo. Te ciega y te amarra en un cuarto oscuro, triste y solo. Y obviamente no es lo que queremos que pase. Nuestro Dios tiene planes mucho mejores para nosotros. Y es súper importante que podamos hacer estos ajustes y comprender cómo funciona la desesperanza. ¿Te has sentido así alguna vez? En algún área de tu vida, tal vez en la matrimonial o incluso en la soltería, pensando que tú nunca te vas a casar, que nadie va a pensar que tú eres una persona en la que se pueda amar, o tal vez en el área profesional, o tal vez en la económica, tal vez en la ministerial. ¿Te has sentido como Elías? Yo no sirvo. Algunos han incluso lidiado con pensamientos suicidas, porque este es lo que el patrón de pensamiento de la desesperanza lleva a la gente. Pero definitivamente una de las cosas que más produce ternura en mi corazón es la forma en que Dios trata con Elías. Mira lo que dice. Dios, no puedo leer la historia completa porque es muy larga, pero Dios lo lleva a descansar. Lejos de decirle, pero mira tú, quizás más o menos tú, ¿qué te crees que es Jezabel o Acab? ¿Qué pueden hacer ellos si yo te estoy diciendo, si yo te estoy llevando? Vamos que tú puedes. No, Dios no le dice eso, no se come el menosprecio, no ve la falta de fe. Dios lo lleva a descansar. Y Dios lo alimenta. Envía un ángel a que le prepare comida y le da comida y provisión y le dice, mira, vuelve a comer, descansa un poco más, come un poco más, porque te resta un largo camino al encuentro del Señor. Y es lo primero que hace, comer y descansar.
Y después de eso es que Dios lo direcciona. Dios lo lleva al monte Sinaí y dice que dura 40 días y 40 noches su viaje. Pasa un tiempo interesante en el que aparece un terremoto y aparecen vientos fuertes y Dios habla en un sonido apacible. No me da tiempo de explicar eso, pero luego es lo que el Señor le dice a Acab. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces ahí? Elías llega al monte donde el Señor le va a hablar y se mete en una cueva. Y el Señor le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Y dice que él respondió, de hecho, 2 veces. ¿Qué haces allí? Elías le volvió a preguntar al Señor en el verso 14. Primera de Reyes, capítulo 19. 19, dice, verso 11. Verso 14, perdón, es la segunda pregunta. ¿Qué haces ahí, Elías? Y él volvió a responder, de nuevo, la misma respuesta. He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a tus profetas, a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan a mí también para matarme. Fíjate varias cosas que se revelan en la respuesta de Elías. Yo he hecho todo este esfuerzo para servir con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo sigue apartado de ti y sigue matando a los profetas y también me amenazaron a mí. Ahí es donde se revela la desesperanza del corazón de Elías, el resultado que él estaba esperando en base a su esfuerzo. Y él se había mantenido por meses, por años, siendo fiel al Señor y veía cómo mataban a los profetas y mataban a los profetas y mataban a los profetas. Y él pensaba, tenía la ilusión, la expectativa en su corazón de que todo esto, que cuando pasara, todo lo que él hizo, este gran esfuerzo que hizo, él iba a ver un resultado mejor. Pero cuando recibe la amenaza, cae sobre él toda la desesperanza y se huye y se esconde. Dios lo trata con ternura, le pide que descanse, lo alimenta y luego le pregunta, ¿qué pasó? Cuando él abre su corazón, el Señor le dice, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después de eso, unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel-Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Ahí viene la instrucción del Señor. La esperanza de Elías era que cuando él obrara pasara un cambio. Y esa esperanza que lo lleva a la desesperanza porque no se cumple su expectativa, esa desesperanza le prohíbe ver los planes que Dios tiene, incluso le inhibe de poder percibir que Dios está haciendo lo suyo y que Dios está haciendo un plan que tal vez no es tal cual como él lo esperaba. Y esto me está ministrando a mí. Él simplemente tenía que hacer su parte y confiar en Dios. Fíjate que Dios, los que conocemos el final de la historia, Jezabel, Acab son muertos y los reyes que Dios ungió ese día vuelven a tomar posición y comienzan a hacer cambios en toda Israel. Y efectivamente Elías nunca más caminó solo en la tierra, él caminaba con Eliseo, su discípulo, y luego ustedes saben que una transferencia y Eliseo continuó su trabajo. Los planes de Dios se van a cumplir. Dios, más allá de nuestra desesperanza temporal o nuestra crisis temporal, va a hacer su obra. Y nosotros tenemos, para poder ser parte de esa obra, tenemos que reconocer que nuestra expectativa normalmente no se va a cumplir en los tiempos que nosotros queremos. Fíjate que él quería que Jezabel cayera y que Acab cayera y que llegara otro nuevo reino, y como no se dio en el momento que él esperaba, se desanimó y se fue. Pero Dios sí tenía un plan
Y de hecho, el final de la historia es que Dios ejecutó su plan. Y lo que había hecho a través de Elías era preparar el camino para ese plan. Pero la desesperanza de Elías no le permitía ver todo esto. Y Dios le dice, regresa por el mismo camino. Y unge a este, y haz esto, y haz lo otro. Y también dice, el Señor le dice, yo me he guardado para mí hombres, más de 7,000 hombres, que no son solamente los hombres, sabemos que son las familias de estos hombres, o sea, un montón de gente que no ha doblado su rodilla ante Baal, ni lo ha besado. Yo los he guardado, tú no estás solo, solo que en este momento estás desesperanzado y ves las cosas desde la perspectiva de la desesperanza. Pero yo te quiero sacar de ahí, yo quiero mostrarte mi siguiente parte del plan. Quiero que veas que soy Dios, que soy soberano y que tengo mucho más para dar, que hay mucho más en lo que viene, que no tienes que resignarte, esconderte en una cueva o huir de la voz de una persona que atenta contra tu vida, o de una circunstancia, o de una política. Amado, Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Ahora, quiero ir definitivamente a los puntos finales. ¿Qué puedo hacer para salir de la desesperanza? En función de lo que vimos con Elías, vamos a sacar algunos puntos bien interesantes. Son 5. El primero es, confronta tus pensamientos desesperanzadores. Mira, una y otra vez he tenido que hablar con personas que están en ese estado de desesperanza y cometen muchos errores. El primer error es, otra vez, personal, pleno y permanente. El primer error de mi pensamiento desesperanzador es que yo ataño el fracaso a mi esencia y yo no soy fracasado porque fracasé una vez. Te podría contar muchos fracasos de este servidor, pero yo me considero más que vencedor por medio de aquel que me amó. Te puedo contar muchos errores que he cometido en mi vida, pecados que he cometido, pero yo soy santo por los méritos de Cristo. Te podría contar que he fallado muchas veces y que el diablo me ha querido hacer ver que yo nací para hacer cosas malas, pero es que el Señor me dijo que yo soy hechura de Dios en Cristo Jesús, creado para buenas obras, las cuales Él predestinó de antemano. Hay tantas cosas que podría abrazar un fracaso en un área de mi vida, o una palabra de maldición que me dieron anteriormente, un pensamiento que puedo yo decir, mira, definitivamente yo no sirvo, yo no soy suficiente, pero la verdad es que fuiste creado por Dios y que tiene planes de bien para ti y que fuiste hecho a la perfección para aquello que Él quiere que tú hagas. Fuiste llamado de forma perfecta, fuiste diseñado de forma perfecta. Y tú me dirás, es que tengo demasiadas debilidades, y yo te digo, amado, estás en un estado de desesperanza. Confronta ese pensamiento, y la forma en que se confronta ese pensamiento es con la palabra del Señor. Ese es el segundo punto. Renueva tu mente. Pero antes de irnos al segundo, quiero hablarte de la verdad de este pensamiento personal. He visto gente hermosa, talentosísima, diciendo que no sirve y que es un fracasado o una fracasada. Es una mentira, es una falacia, pero están demasiado enfocados en aquello que no pueden hacer y se ven demasiado frustrados porque no les ha salido. Pero sabemos cuántos intentos hizo nuestro amigo para poder crear la bombilla. Sabemos cuántas fallas tuvieron que cometer algunos deportistas para poder lograr el récord Guinness o el récord mundial o el récord olímpico. Sabemos cuántas lesiones, cuántas cosas tuvieron que lidiar. Fueron muchas cosas. Pero en ningún momento ellos se agarraron del fracaso para añadírselo a la identidad y quedarse estancados. Tampoco piensa en los pensamientos plenos. Esto no sirve. Nadie puede prosperar en este país. Aquí usted se lo llevó quien lo trajo. Es mentira. Hay un montón de gente que está prosperando en este país.
Hay un montón de personas que están haciendo cosas impresionantes que nunca pensaron hacer, pero ellos dijeron, tengo que adaptarme, tengo que buscar de ver oportunidades en medio de la crisis. Muchos de ellos cristianos tienen empresas increíbles de salsas, de computadoras, de jabones, cosas impresionantes, aún entre nosotros, casa gastronómica, Britos Dulce y Salado, Danone. Hay un montón de cosas que están pasando en medio de nosotros que no hubiesen pasado si no estuviese la crisis. Chema, ¿estás diciendo que qué bueno que vino la crisis? Pues no necesariamente, para mí es igual de incómodo y es igual de sacrificado. Pero definitivamente tenemos que confiar en Dios por encima de la circunstancia y de la crisis. Y tenemos que confrontar esos pensamientos. Es mentira que en este país no hay esperanza. Es mentira. Es mentira que la situación es permanente y que esto va a ser para siempre. Mira, la gente que estaba en la dictadura de Pérez Jiménez pensaba que iba a ser para siempre y terminó. La gente que estaba en el periodo democrático de Carlos Andrés con todas las cosas corruptas y los escándalos pensaba que eso iba a ser para siempre y también terminó. Definitivamente las crisis tienen una temporada. Así como Elías pensó que cuando él hizo eso se iba a acabar, y cuando llega la noticia y la amenaza tiene miedo y se esconde y dice mátame. Dios tenía un plan y ejecutó ese plan. El tiempo de Acab y Jezabel se acabó y Dios levantó otros reyes. Entonces no tiene sentido que abracemos nuestra esperanza a un cambio en el gobierno. Tenemos que abrazar nuestra esperanza al Dios de los cielos. Y si tú estás llamado al gobierno, dale con todo. Vamos y te apoyamos. Pero eso va a llevar tiempo. Y cuando sea el tiempo de Dios, van a haber cambios en el gobierno. Pero la falta de cambios en el gobierno no puede ser una excusa para que yo no haga lo que tengo que hacer ahora. Santo. Confronta tus pensamientos desesperanzadores. Punto número 1. Punto número 2. Renueva esos pensamientos con la palabra de Dios. Como te dije, tengo un amigo muy cercano que me dice, es que yo tengo el pensamiento recurrente de que yo fui hecho para hacer cosas malas. Y yo le leía la Biblia, mano, mira, aquí dice que tú eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él predestinó de antemano. Sí, pero entonces, ¿cómo se concilia eso con que fallo constantemente? Lee Gálatas, brother. Gálatas 5:17. Hay dos naturalezas luchando entre nosotros. Y por eso la invitación de Gálatas 5 en los subsiguientes versículos es a permitir que sea el Espíritu quien controle nuestra vida. Y el Espíritu no es el que produce estos pensamientos en nosotros. El Espíritu no nos lleva a la desesperanza, el Espíritu no nos lleva al encierro, el Espíritu no nos lleva a quejarnos y a generalizar que todo está mal y a perpetuar la maldad. El Espíritu nos lleva a ver a Dios, a revelarnos a Cristo y a cumplir la voluntad del Padre aún en las circunstancias que sean. El punto número 3, levanta tu mirada para que puedas ver lo que Dios tiene. Mira, es tan increíble lo que hace la desesperanza que Elías, siendo un hombre de Dios, ese que le dijo a Eliseo, ¿acaso no ves la legión de ángeles que está en este lugar y que nos están cuidando? Ese que tenía una visión espiritual impresionante, ese que se burló de los profetas de Baal, ese que se burló de Baal, ese que vio a Dios hacer cosas increíbles. Dice la Biblia como testimonio de Elías que él era sujeto a pasiones, pero oró y no llovió por 3 años y pico. Y cuando volvió a orar, llovió, aún siendo un hombre sujeto a pasiones. Era una unción impresionante. Pero este hombre se dejó abrazar en un momento por la desesperanza y no vio los planes de Dios, tanto que dijo, mátame. Pero Dios le dice, devuélvete. Tengo a 7,000 hombres. Y además de eso, vas a ungir a este como rey, a este como rey, a este como profeta. Vete por el mismo camino que regresaste. Y quiero que mires todo lo que yo tenía preparado para ti. Y que no viste a causa de la desesperanza. Definitivamente, amados, hay muchas oportunidades en medio de la crisis. Devuélvete
Escucha la voz de Dios y abre los ojos para ver esas oportunidades que Dios tiene para ti hoy. 4. Por favor, por la mansedumbre de Cristo, te pido y te suplico que te enfoques en lo que tú sí puedes cambiar. Hay gente que se enfoca en, no, bueno, cuando el gobierno cambie, o cuando la situación del país cambie, o cuando el dólar baje, o cuando el barril de petróleo suba, o cuando son variables que no están en nuestro control. Pero lo podemos poner más cerca cuando mi esposa cambie, o cuando mis hijos cambien. Son variables que no están bajo tu control. Yo no puedo controlar el cambio de Dulce, no lo puedo controlar. Solamente Dios y ella. Pero puedo cambiar mi actitud para con ella. Puedo esperar menos de ella. Puedo decirle al Señor que sea quien me llene. Y puedo celebrar las pequeñas cosas que ella hace por mí. Y aquí viene una herramienta mágica que habla mucho de tu grado de desesperanza o de insatisfacción, y es la gratitud. Las personas no tienen que ser felices para ser agradecidas. Yo creo todo lo contrario, y los expertos también lo afirman. Las personas tienen que ser agradecidas para ser felices, no felices para agradecer. Hay gente que tiene todo y sigue quejándose de todo. Pero cuando comenzamos a agradecer, cuando comenzamos a ver la mano de Dios en cada detalle, entonces comenzamos a agradecer, y eso nos conduce a la felicidad. Por esa razón, si me enfoco en lo que no puedo cambiar, voy a vivir una queja constante. Pero si me enfoco en lo que puedo cambiar, entonces tomo responsabilidad por eso que sí puedo cambiar, por ese esfuerzo que sí puedo hacer. Tomo responsabilidad. Pero cuando estoy viendo el gobierno, la economía, mi esposa, mi primo, y hay gente con la que tú hablas y siempre busca un culpable externo, porque inconscientemente no quiere asumir responsabilidad de lo que él tiene que hacer. Nos corresponde, amados, hacer una lista, la oración de la serenidad. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué está en mis manos y qué no? Lo que no está en mis manos lo entrego al Dios soberano, al que tiene control sobre todas las cosas. Señor, pongo delante de ti el valor del barril del petróleo, el valor del SLP, el valor del dólar, el valor de cualquier cosa. Lo pongo delante de ti porque no lo puedo controlar. Y asumo responsabilidad en aprender otro oficio, en hacer un trabajo que tal vez no era el que yo quería momentáneamente para poder proveer a mi familia. Hago un plan y hago pequeñas acciones. No la puedo cambiar a ella en lo pequeño, pero sí puedo cambiar mi actitud para con ella. Puedo demandar menos, puedo colaborar más, puedo sembrar más, puedo orar más, puedo pasar más tiempo de calidad, puedo hacer mucho más. Y cuando yo hago mi parte, colaboro para que Dios obre. Cuando yo hago mi parte y le entrego esa parte a Él, hay una colaboración mutua, y es posible que venga un cambio mejor en nuestro corazón primero y también en la otra persona. En nuestro corazón primero y también en las circunstancias, en la cuenta, en lo que falta. Pero necesitas enfocarte en lo que sí puedes cambiar y ser obediente en eso. Y por último, conéctate con la iglesia. Fíjate que no es casualidad que la Biblia diga: Elías dejó a su siervo y se fue solo, y se sentó en un árbol solo, solitario, y llegó al sitio solo, y anduvo solo. Y cuando Dios le dice: devuélvete por el camino, lo conecta con el nuevo rey de un lugar, lo conecta con el nuevo rey del otro, y le manda al discípulo para que camine con él, a su nuevo aprendiz, a Eliseo, y comienza a conectarlo con la iglesia, con su obra, con las demás personas que están haciendo lo que le corresponde hacer. Y por supuesto, nosotros como eclesía en este tiempo, somos nosotros la eclesía. A veces se puede malinterpretar cuando digo tú eres la iglesia, porque no es que tú eres la iglesia solo, es que tú formas parte de una comunidad, y esa comunidad es la iglesia.
Hay gente que le cuesta hacer lazos, que le cuesta conectarse. Amado, haz tu esfuerzo más grande. Mira, en este momento histórico, los líderes, los pastores, muchas personas, sin ánimo de justificarlos, pero haciendo entender el contexto, muchas personas están pasando por sus propios problemas. Y a veces no puedes esperar que ellos te saquen de la mano y te lleven a pasear y te saquen a comer, porque de repente ellos mismos no tienen para hacerlo. Pero el hecho de que tengan sus problemas y sus luchas no quiere decir que no quieran aún compartir esas luchas contigo. Pero para eso la palabra de Dios enseña que el que quiere mostrarse, el que quiere amigos, debe ser amigo. Entonces mi petición de corazón, luego de hacer los 4 puntos anteriores, es que te conectes con la iglesia. Busca la manera con alguien que tenga relaciones como intereses afines. Busca la manera de conectarte, porque eso va a conectarte con otros que están haciendo lo mismo, que están teniendo una misma visión, o que están siendo renovados de la misma manera, o aún que están cargando la misma cruz. Conectarte con otros te va a permitir vivir el evangelio unos a otros. Anímense, exhórtense, ámense. La mayoría de las personas que han logrado hacer lo que Dios les ha llamado a hacer, lo han hecho acompañados. Porque somos un cuerpo en Cristo y la soledad es terrible compañera en tiempos de desesperanza. Tú no estás solo. Por último, quiero leerte un pasaje, un par de versículos que hablan de Pablo. Está en 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, versos 8 y 9. Puedes leerlo todo, pero voy al 8 y 9. Mira lo que dice Pablo. Antes de leértelo, quiero decirte esto. La imagen del cristiano de hoy no es el del conferencista súper exitoso, cuya vida es fácil y sencilla. La vida del cristiano de hoy debe volverse a esto. Mira lo que dice. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Pausa. Presionado por las dificultades, pero estas dificultades no me aplastan. Le puedo decir a tus dificultades, no me vas a aplastar. Sigo. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Estamos perplejos, asombrados por todo lo que estamos viviendo. A veces no estaba en nuestros planes. Me sorprende, me asombra, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Estamos siendo perseguidos, pero Dios nunca nos abandona. Estamos en dificultades, pero Dios no nos deja solos. Sigo. Somos derribados, pero no destruidos. Somos derribados, pero no destruidos. Nos han dado duro. Algunos dicen, Romano, he llevado más palos, pero no ha sido destruido. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue practicando la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Mi imagen del cristiano de hoy, de los hijos de Dios en H2D, no es de gente que está viviendo la fácil necesariamente y que todo sale bonito y van caminando así como candy candy. Nuestra imagen del cristiano de hoy es gente que ha sido probada por fuego, que ha sido presionada pero no aplastada, que ha sido que se ve perpleja en toda la situación pero no cae en la desesperanza o no permanece, porque yo mismo he caído en la desesperación pero no he permanecido allí. Es como, ¡epa! Tengo que salir de aquí. Gente que puede escuchar la voz de Dios, gente que cambia su pensamiento, lo renueva, gente que puede, aún en medio de la presión, puede ver cómo el Señor le acompaña y puede ser grato, agradecido, puede levantar oración en medio de la circunstancia y el sufrimiento, como tantos hombres de Dios antes que nosotros, hombres y mujeres por supuesto. Entonces, muy amados,
Solo quiero orar por ti para terminar. Perdona que me tomé tanto tiempo, pero considero necesaria esta enseñanza. Como te dije al principio y te lo repito ahora, no creo que tenga poder para cambiarte la enseñanza sola, pero sí te da herramientas para que tú puedas aplicarlas y salir de esa situación. Porque es mentira que tú no sirves, es mentira que nada sirve y es mentira que esto será para siempre. Es momento, amado mío, para reaccionar y para decir, hey, yo tengo que salir de esto. Y de repente tú dices, bro, yo estoy súper bien. Bueno, pero tal vez en algún área de tu vida Dios te va a mostrar que en esta área, en este sueño, en este lugar, en este tópico de tu vida, estás en esto. Y aún no, todos están echando para adelante. Bueno, entonces ayúdame a sacar a mis hermanos, a orar por ellos, a acompañarlos, aquellos que están en una situación de desesperanza. Venezuela entera, según los psicólogos, está en un estado de desesperanza aprendida. Es terrible. Así que Dios te va a usar saliendo de esto también para ayudar a otros y para ser útil en el plan de Dios para los tiempos que vienen. Una gracia sobrenatural sobre aquellos que permanecen. Permíteme orar por ti, Padre. En el nombre de Jesús, te pido con todo mi corazón, Señor, que nos ayudes a salir de la desesperanza, que, Padre, podamos entender cómo funciona y que podamos renovar nuestro entendimiento. Te pido, Señor, que podamos tomar las promesas que nos das, la verdad que habla tu palabra, y llevar cautivo todo pensamiento que nos ha traído a la desesperanza, Señor. Aún todas las conclusiones que hemos sacado en tiempos de desesperanza, y permítenos poder, por tu gracia, salir de esta situación para darle gloria a tu nombre, para ser útiles en tu obra, así como hiciste con Elías, Señor. Danos alimento, danos descanso y llámanos, danos la dirección que tenemos que hacer para volver a tu camino, para ser útiles en tu obra. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que me bendigas a mí mismo, Padre, y en este tiempo de dificultad, levanta hombres y mujeres de Dios que sean fieles a tu llamado, que permanezcan, que puedan ver las oportunidades en medio de la prueba y que puedan recibir de ti el galardón de haber permanecido en el tiempo difícil. Levanta cristianos que sean como lo que leímos de Pablo. Levanta gente que aún en medio de la presión aprende a adorar. Levanta gente que sabe que aunque estén difíciles las cosas, tú nunca los abandonas. Ayúdalos a conectarse en el cuerpo, Señor. Oro por el liderazgo de la iglesia para que nos hagas más sensibles, que nos des estrategias para crear ese clima relacional, amigable y profundo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo fraternal. Por favor, ponga en práctica los principios. Dios te bendiga.